Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo el presente libro Viaje por el Guadalquivir y su historia de Juan el Lava Galán. Por sus páginas atravesamos los meandros que conforman la orografía de este río grande, este Al-Wadi Al-Qadir, Al-Wadi Al-Qadir de los árabes, que ha escrito algunas de las páginas más brillantes de nuestra ibérica biografía. Los primeros en tener noticia de este Guadalquivir fueron los fenicios. Los fenicios fueron un pueblo de mercaderes que tenían su solar patrio enclavado en eso que a día de hoy más o menos es Siria. Estos fenicios, al llegar a las tierras bañadas por el Guadalquivir, se encontraron con la civilización tartésica. La civilización tartésica destaca por ser un reino más inmerso en la bruma de la leyenda y del mito que de la realidad histórica, que se presupone que tenía una gran riqueza cerealística, ganadera y especialmente metalúrgica, tanto en plata como en oro. Los fenicios, en las tierras bañadas por el Guadalquivir, fundan numerosas ciudades que han llegado a nuestros días, como Cádiz, que ellos la conocieron con el nombre de Cádiz, o Almuñécar con el nombre de Sexi, o Adra con el nombre de Abdera, incluso Malaca, que a día de hoy conforman nuestra actual Málaga. Establece Juan el Lava Galán aquí un paralelismo bastante interesante con la situación que se da hoy día con los países del tercer mundo, puesto que somos nosotros los habitantes del primer mundo y nuestras multinacionales los que van a los países del tercer mundo a recoger esas valiosas mercancías con las que construir y fabricar cosas, y a su vez lo único que dejamos allí es un montón de dinero que le aprovecha a 4 o 5. Pues algo así fue lo que aconteció en la civilización tartésica. Por eso Juan el Lava Galán cuenta en su libro que realmente Tartesos no fue un reino como tal, sino que fue un conjunto de caciques que en la época se denominaban con el nombre de régulos, los que llevaron una vida bastante acaudalada, merced al dinero que le daban los fenicios a cambio de explotar sus riquezas ganaderas, metalúrgicas y de agricultura, pero que realmente Tartesos no llegó a conformar un reino unificado al uso. Poco después de los tartésicos fueron los griegos los que se dejaron caer por estas tierras. Pues no en vano, de los 12 trabajos de Hércules, 2 acontecen en el solar tartésico, como son el robo de los bueyes de Gerión y el robo de la manzana del jardín de las Hespérides, que otorgaban la vida eterna a aquel que las comiera. La civilización tartésica tuvo un fin bastante abrupto y Juan el Lava Galán en su libro nos dice que fue porque simple y llanamente se quedaron sin mercados, puesto que los fenicios fueron atacados en su solar patrio por los persas y tuvieron que abandonar su lejanísima colonia occidental. Entonces los tartésicos, al ver de la noche a la mañana como desaparecían aquellos que les compraban a precio de oro sus mercancías que arrancaban a la tierra, simplemente desaparecieron. Los íberos fueron el pueblo que vinieron a asumir ese legado tartésico. Justamente cuando el poder fenicio se eclipsa, aparece un nuevo contendiente dispuesto a ordeñar las riquezas de las tierras bañadas por el Guadalquivir, que fueron los cartagineses. Los cartagineses eran un pueblo que surgió de hecho de los fenicios, puesto que fue una colonia fenicia enclavada más o menos en mitad del Mediterráneo, en aquello que se llamó como ciudad nueva, Kar Hadash, la que vino a asumir la primacía cuando su madre patria Fenicia cayó. Los cartagineses compitieron con los griegos por alzarse como dominadores del Mediterráneo occidental. Esto desembocó en la batalla de la Alalía. La batalla de la Alalía establece que la península ibérica se repartirá entre dos áreas de influencia. En el norte, mucho más bárbaro, mucho menos civilizado, se lo quedan los griegos, y es el sur, mucho más próspero, mucho más rico, mucho más civilizado, el que a partir de ahora van a apropiarse de él y de sus riquezas los cartagineses. Y de hecho son los cartagineses los que se van a apropiar de las riquezas de las tierras bañadas por el Guadalquivir hasta la eclosión romana. Refiere Juan el Lava Galán en su libro Viaje por el Guadalquivir y su historia que a la entrada de los templos fenicios había 2 columnas que se conocían como columnas o pilonos de Melcar, a imitación de los pilonos que había en la entrada de los templos egipcios. Esto fue tomado por los griegos y de ahí surge la leyenda de las columnas de Hércules. Como ya hemos dicho, Hércules en el devenir de sus 12 trabajos se dejó caer por las tierras tartésicas y parece ser que en aquella época tanto Europa como África estaban unidas. Luego no existía el Mediterráneo y los griegos achacaron la existencia del Mediterráneo a que su héroe Hércules, dotado de una hercúlea fuerza, nunca mejor dicho, hercúlea fuerza, logró separar tanto el terreno africano como el terreno hispano-europeo, y logró que las aguas del Mediterráneo, las aguas del Atlántico, penetrasen en lo que a día de hoy conocemos como Mediterráneo.
En aquella época existía la creencia de que estas columnas de Hércules marcaban el fin del mundo conocido. Esto no era sino un mito, un bulo propagado por los fenicios, puesto que tenían un montón de bases comerciales en todo lo que es África y no les interesaba que ninguna potencia naval rival se adentrara en las aguas del Atlántico. Este mito hizo bastante fortuna y ya en el mundo antiguo, ya en Roma, vemos representaciones ahora de arte con la cartela de non plus ultra, no más allá, que era un aviso a navegantes, nunca mejor dicho, puesto que si el mundo se acababa, pues no se deberían los navegantes de aquella época aventurar más allá de las columnas de Hércules, puesto que llegaba un momento en el que se caerían a un abismo sin fin. Con el descubrimiento de América, Carlos V acuñó el emblema de plus ultra, puesto que su imperio se extendía más allá, es decir, más allá de las columnas de Hércules. Esto quería representar que su poder abarcaba los dos mundos, el viejo y el antiguo, Europa y América. Y este signo de las columnas de Hércules fue acuñado en las monedas prestigiosísimas de la época imperial española. De hecho, la potencia que nos sucede, nos hereda en América, que fueron los Estados Unidos de América, también cogieron este símbolo. Y a día de hoy es el símbolo del dólar, ¿no? Es esa S que representa la cartela de plus ultra más allá de Carlos V, y esa barra, ¿no? Esa S barrada, que es el símbolo del dólar y significa, la S es la cartela de plus ultra más allá y las barras son las dos columnas de Melcar o las dos columnas de Hércules. Andando el tiempo llegamos por fin al dominio romano. Durante la época romana, estas tierras bañadas por el Guadalquivir se conocieron con el nombre de la Bética. La Bética fue de todo Occidente probablemente su territorio más rico. En la Bética se producía, de hecho, ese oro líquido también conocido como aceite, que tanto uso se le dio en el mundo antiguo. Por ejemplo, servía para cocinar, servía a modo para usar como elemento fundamental de perfumes, de medicina, servía también para la higiene corporal, puesto que los romanos tenían un curioso método de higiene corporal consistente en embadurnarse en aceite. Bueno, hay que decir que no conocían el jabón, lógicamente, entonces se embadurnaban en aceite, se untaban una especie de polvo, que este polvo entraba en contacto con el aceite, con la suciedad del cuerpo, y todo esto era raspado con un rascador en forma de garfio, que no tenía bordes, era romo, por si no se hubiesen cortado, que se llamaba strígilo, en el que se lo pasaban por la piel y lógicamente se arrancaban ese aceite que contenía el polvo y la suciedad corporal. El aceite en época romana tenía varias calidades que iban desde aquel que se obtenía desde el primer prensado, que era el de mayor calidad, hasta el lampante, conocido con este nombre puesto que era el que se utilizaba en las lámparas para iluminarse, puesto que en el mundo antiguo obviamente no conocían el uso de la energía eléctrica. Pasado el periodo romano, lo más significativo de las tierras bañadas por el Guadalquivir viene en época árabe, y dentro de los árabes hay que hablar de la figura poderosa y magnífica de los dos Abderramanes. Abderramán I fue un príncipe omeya que cuando los abásidas dieron el golpe de estado en Damasco y prácticamente asesinan a toda la familia, la primera dinastía imperial de califas musulmanes, va huyendo por todo el imperio hasta recabar en la provincia más occidental y más lejana, conocida como Al-Ándalus, que era la España musulmana. Justamente cuando Abderramán I llega a la península, al Andaluz, este se encuentra sumergido nuevamente en guerra civil, y hay que decir que Abderramán fue una persona bastante inteligente que supo aunar los diferentes bandos que conformaban esa guerra civil y supo homogeneizarlos hasta lograr conformar un reino. De hecho, Abderramán I se coronó como emir, que era un título que venía a ser algo así como un virrey de la provincia hispánica o andalusí del gran imperio de Bagdad. Fue Abderramán III el que consigue la emancipación de Al-Ándalus, puesto que se corona como califa. Califa venía a ser algo así como el sucesor de Mahoma, el representante de Mahoma. Vemos como la figura del califa y la figura del vicario, la figura cristiana del vicario, el papa, son muy parecidas, ¿no? Mientras que el papa es vicario, ¿no? Es el representante de Jesucristo en la tierra, pues el califa es el representante de Mahoma en la tierra. Entonces esto viene a decir que con el paso de ser emir a ser califa, los gobernantes de Al-Ándalus pasan a ostentar la primacía civil, militar, y de los emires a civil, militar y religiosa de los califas. En esta época Córdoba alcanza una primacía espectacular, puesto que es la ciudad más desarrollada y más rica de todo Occidente, y aún por goleada. De hecho, Córdoba es un pedacito de Oriente trasplantado en el paupérrimo y absolutamente pobre Occidente. Es algo así como una Constantinopla o un Bagdad en miniatura implantado en Occidente.
Abderramán III construyó su imperio en merced al reclutamiento de tropas mercenarias que solo eran leales al califa. Estos se conocieron con el nombre de Saqaliba en árabe. Abderramán III también destacó por construir la ciudad palatina de la belleza, ¿no? Ese Medina al-Zahara o Medina Zahara. Esta ciudad tuvo una cosa bastante curiosa, y es que tardó 50 años en construirse y su existencia fue únicamente de otros 50 años, puesto que a Abderramán III le sucede su hijo Alaquén II, que tiene un reinado fastuoso y brillante, pero este Alaquén II, por desgracia, es sucedido por Hisham II, que es un califa al que se le escapa el califato totalmente de las manos, y las tropas bereberes arrasan Córdoba y destruyen hasta sus cimientos la ciudad palatina de Medina Zahara. Medina Zahara era una ciudad excavada en varias terrazas, ¿no? La primera era la más alta, era donde el califa tenía su residencia. La más baja era la de en medio era la residencia palatina, y la última, la más baja, era donde el ejército tenía sus cuarteles. Con el reinado de Hisham II se inicia lo que se conoce en árabe como la fitna, una guerra civil. El califato, el poder único y centralizado de Al-Ándalus, de la península ibérica, se fragmenta totalmente y surgen los reinos de Taifa. Y con esto pasamos a la gran ciudad que sucede a Córdoba en importancia, que es Sevilla. Sevilla fue fundada en el año 45 a.C. por Julio César con el nombre de Colonia Iulia Rómula Hispalia, aunque los árabes la conocen con el nombre de Isbiliya o Isbilia. A la caída del califato, como ya hemos dicho, surgen las taifas, y la taifa de Sevilla viene a ser gobernada por un rey llamado Al-Mutamid, que su reinado representa, al menos durante los primeros años, un periodo fastuoso de esplendor, pero durante la posterioridad de su reinado, Al-Mutamid se ve entre dos fuegos, ¿no? Uno es el cristiano y otro es el norteafricano musulmán. Entonces este Al-Mutamid, obligado a elegir entre uno u otro, llega a decir que prefiere ser un camellero en África que un porquero en Castilla. Le pide ayuda a los norteafricanos, que también eran musulmanes como él, para luchar contra los cristianos. Pero también hay que recordar que en aquella época, digamos que el Islam que existía en la península, el Islam que existía en Al-Ándalus, se alejaba bastante de la ortodoxia. Entonces vemos como tropas norteafricanas, en este caso los almohades, acuden en auxilio de Al-Mutamid, y lo primero que hacen es deponerle e implantar un régimen de terror, puesto que traen consigo la práctica más rigurosa del Islam. Con el tiempo, los feroces almohades se mimetizan con sus súbditos andalusíes y abandonan ese rigorismo extremista islámico y se acomodan a las más suaves y más rigurosas costumbres religiosas andalusíes. Sucesivas oleadas norteafricanas vuelven a implantar regímenes de terror basados en la estricta ortodoxia islámica, como son los almorávides y los benimerines. Esta situación se mantiene así hasta que Fernando III el Santo, al que Juan el Lava Galán en su libro moteja como el mejor rey de España, conquista el valle del Guadalquivir para la cristiandad. Entonces vemos como todos esos musulmanes andalusíes que son expulsados de sus ciudades y de sus pueblos tienen que recular al último reino musulmán de la provincia, que es el reino de Granada. Este reino de Granada está sólidamente defendido por fronteras naturales, y también basará su subsistencia de 2 siglos y pico, hasta 1492, en una brillante diplomacia y una gran actividad mercantil que le aparejará no pocas riquezas. Hay que hacer un alto muy importante en el camino, y hay que recordar que cuando una comarca, una gran ciudad era tomada por la cruz, la práctica usual de aquella época era vaciarla totalmente de población musulmana para repoblarla con gente del norte, con vascones, con gallegos, con castellanos, incluso gente proveniente de otros países, de otros reinos, como galos, o italianos o alemanes. Esto hace que, pese a lo que se pueda creer, realmente los actuales españoles tengamos muy poca sangre en nuestras venas que provenga de los andalusíes antiguos. Ya tenemos por fin una Sevilla cristiana que a finales de la Edad Media pasa a ser un centro mercantil de primer orden, un centro muy importante, pero que con la llegada del Renacimiento y muy especialmente de la conquista de América, de este ya literalmente pasa a ser la ciudad y el puerto comercial más importante del mundo, puesto que la casa de contratación, que era el órgano castellano que regía el comercio con las nuevas posesiones en el Nuevo Mundo, con los virreinatos de ultramar, se radicaba en Sevilla.
Cuesta trabajo imaginar cuál sería el río ingente de riqueza, tanto en oro como en plata, proveniente de los virreinatos ultramarinos, como en esas especies que tanto gustaban en aquella época, que todos los años con la llegada de la flota de India desembarcaban en la ciudad. Desde ahí eran repartidas a lo largo y ancho del resto del mundo. La casa de contratación se radicó en Sevilla, puesto que había que encontrar un puerto de mar, y Sevilla es un puerto de mar a 80 kilómetros del mar, que estuviese a resguardo de los piratas ingleses, franceses y berberiscos. Entonces, por sus peculiaridades, por su privilegiada situación, Sevilla se convirtió en la sede de la casa de la contratación, pero esto trajo a su vez aparejado su fin, puesto que para llegar a Sevilla había que atravesar el Guadalquivir, y a lo largo de sus meandros este Guadalquivir tenía un montón de lenguas de arena que con el transcurrir de las navegaciones fueron creciendo día a día, puesto que muchos capitanes de barco, para aligerar su navío de peso y que pudiera atravesar más fácilmente el Guadalquivir, lo que hacían era el lastre, que generalmente era en piedra o arena, lo tiraban al cauce del río, con lo cual estas barras de arena no hacían sino crecer, y al final Sevilla, cuando la navegación por el Guadalquivir era absolutamente un suicidio, pues vio como la carrera de la India fue desplazada por Cádiz. Entonces Sevilla, pues, que había sido durante siglo y medio una de las ciudades más ricas y más importantes del mundo, pues prácticamente cayó a plomo, y bueno, quien tuvo retuvo, es una de las ciudades más bellas del mundo, pero que desde entonces tuvo una importancia pues secundaria. Viaje por el Guadalquivir, su historia está editado por La Esfera de los Libros. Es un libro con tapa dura, con sobrecubierta, que tiene unas 376 páginas, tiene un papel de bastante buen gramaje y elevado gramaje y buena calidad. Destaca especialmente por su cuadernillo central de 56 páginas a todo color, que trae un montón de representaciones pues, de numismática, de obras de arte, de paisajes, de monumentos, que vienen muy bien para visualizar todo aquello que está leyendo el lector. Por todo ello nos encontramos con una edición sólida, bien construida, y que tiene un peso bastante interesante de apenas 877 gramos, con lo cual sienta muy bien a la mano, y que puede ser encontrada en comercio a día de hoy por un precio de 21,90. El autor de Viaje por el Guadalquivir es Juan Eslava Galán. Es doctor en letras por la Universidad de Granada, con una tesis dedicada a la poliorcética en el reino jienense. La verdad es que es un autor muy prolífico. Aquellos que sean asiduos a este canal y al blog sabrán que ya he reseñado varias obras suyas. Tiene varios premios, como el Primavera 2015 por asesinato en obra en Casa de Cervantes, como el Premio Planeta por En busca del unicornio, o como el Premio Ateneo de Sevilla por Señorita, si mal no recuerdo. De entre sus obras, pues la verdad es que destacan muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Homo Erectus, a Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Historia de la Primera Guerra Mundial contada para escépticos, Historia de España contada para escépticos, Historia del mundo contada para escépticos, Rey Lobo, El mercenario de Granada, etcétera, etcétera. También, como curiosidad, escribió varias obras con un sinónimo, Nicholas Wilcott, de ambientación templaria. Bueno, por último, y como opinión personal, tengo que decir que me ha gustado mucho este libro de Juan Eslava Galán, Viaje por el Guadalquivir y su historia. Por sus páginas acompañamos al Guadalquivir desde que nace hasta que muere, ¿no? Desde su cauce hasta su desembocadura. Somos testigos de todas las comarcas por las que pasa, de cuál ha sido su influencia en estas comarcas, de cuáles han sido las obras que ha tenido que realizar el hombre a lo largo de los siglos para dominar su poder y su cambiante cauce, de cuáles son las costumbres, de cuál es la gastronomía, cuál es ese acervo cultural, de las aguas por las que baña. Y bueno, pues esta es una magnífica oportunidad para entender cuál ha sido la trayectoria de un río clave, no solo para entender la historia de España, sino de Europa y aún del mundo. Bueno, hasta aquí llegó la videoreseña de este libro de Juan Eslava Galán, El viaje por el Guadalquivir y su historia. Espero que te haya gustado. Te dejo abajo en comentarios un enlace a mi blog, en el que encontrarás la reseña escrita mucho más completa. Dame un like si te ha gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima reseña. Vale.